Gracias a ustedes, amigos televidentes, que están ahí cada sábado en espera de este su gran espacio al final de la semana con Robert Puntiel, por su canal 6 de Radio y Televisión del Telecable Central. Así que a ustedes todos sean bienvenidos a este espacio. Vamos como cada sábado a escuchar esa hermosísima oración que está en la voz de mi hija Yudelsi Hernández. Adelante, por favor, señor director. Oración. Señor, alabado seas. Al anochecer busco tu cercanía para darte gracias porque inclinas tu oído cuando busco ayuda para mis problemas y dificultades. Siempre vienes a mí dándome fortaleza y enviándome tu Santo Espíritu para que con paciencia y sin desesperarme pueda esperar que mis oraciones sean contestadas. En silencio, aguardo en paz por tus deseos de bienestar en mi vida y tu promesa de tenerme bajo tus alas en medio de la tormenta. Canto junto al salmista, tú eres mi bienhechor, mi alcázar, donde me pongo a salvo, mi escudo, mi refugio. Preciosa es tu misericordia, que derramas como brisa fresca sobre todos tus hijos. Ya regresamos después de haber escuchado esta hermosísima oración para que ustedes tengan un sábado feliz después de haber escuchado esta hermosa oración de hoy. Vamos entonces ahora a lo que es un compromiso comercial, porque tenemos que agradecerle a cada uno de mis patrocinadores porque ellos son los que hacen posible que este espacio esté en el aire cada sábado de 7 a 8. Adelante, por favor, señor director. Somos esencia de un pueblo laborioso, entusiasta y creyente que se levanta con el sol. Cada jornada es diferente y trae la promesa del nuevo día. Al abrir las puertas, recibimos tantas historias que nos llegan de diversos puntos del país y más allá, porque no importa la distancia cuando se prefiere la calidad y el sabor del mejor mofongo. Usamos productos naturales, frescos, elaboramos nuestro propio chicharrón y velamos por hacerte sentir como en casa. Porque Mofongo Mi Terraza es parte de la cultura y el sabor que nos identifica como mocanos. Y eso nos llena de orgullo. Mi Terraza, el mejor mofongo del país. Super Empo está ubicado en la avenida Inver, esquina Chefito Batista. Les recordamos que el teléfono de contacto es 809-573-4175. Super Empo es carnicería, pescadería, delicatessen y panadería. Les recordamos que Super Empo tiene un personal debidamente entrenado y calificado para atender a cada uno de nuestros clientes como ellos merecen, con un trato preferencial. Y les recordamos que tenemos un personal que cada cierto tiempo le damos cursos de relaciones humanas para que cada uno de nuestros clientes al momento de salir de Super Empo salga satisfecho. Así que recuerde que Super Empo está ubicado en la avenida Inver, esquina Chefito Batista. Super Empo, gente que tú conoces. Melena rizada, curvas que enamoran. Estamos ubicados en San Francisco de Macorís, en la calle Colón, número 106, Plaza Hermanos Hernández, con el teléfono 809-972-2522. Único salón especializado en afrorizado en San Francisco de Macorís. Utilizamos una gama de productos de alta calidad. Te invitamos a nuestro salón para que le des un cambio a tu cabello, te sientas más juvenil y muy feliz. Nos visitan clientes de Bonao, La Vega, Moca y Santiago. Melena rizada, curvas que enamoran.
Odalis Motor SRL, donde todo es más fácil. Estamos ubicados en la avenida Pedro A. Rivera 54. El teléfono de contacto es 809-573-5059. Odalis Motor les recuerda que tenemos paneles solares, pasolas, motores, bomba para agua, equipos agrícolas. Tenemos también lo que es la parte esencial para las mujeres que son emprendedoras. Tenemos también equipo para salón de belleza en Odalis Motor SRL, donde todo es más fácil. Venga usted y compare que tenemos unos precios inigualables en toda la provincia de La Vega en lo que son los motores y las pasolas y también los equipos agrícolas en Odalis Motor SRL, donde todo es más fácil. Recuerda que estamos ubicados en la avenida Pedro A. Rivera. Gracias a ustedes por mantener la sintonía con este su gran espacio al final de la semana. Hoy tenemos para compartir con ustedes un resumen especial donde hoy tenemos 4 invitados especiales. Hoy nos acompaña el doctor Amauris López, el ex sexólogo y nutriólogo. Tenemos también el contador Jesús Mejía y tenemos también la doctora Giselle Alvarado, ella es otorrino, y el ex sacerdote Ramón Santos Chorchi. Así que vamos a compartir este resumen especial con cada uno de ustedes, amigos televidentes, en el día de hoy. Adelante, por favor, señor director. Hoy tenemos con nosotros en la entrevista dorada de este su gran espacio el doctor Amauris López. Él es sexólogo y también nutriólogo. Doctor, sea usted bienvenido a esta entrevista. Buenas noches, Robert. Gracias. Buenas noches, querido público televidente que está en sintonía al final de la semana. Para nosotros es un grato placer nuevamente estar compartiendo este escenario con tan distinguida persona como usted, Robert, y con ese excelente público que tenemos en sintonía en esta ocasión. Somos prestos para cualquier pregunta, interrogantes o comentarios que quieran de nuestra parte para ustedes. Gracias, doctor. Doctor Amauris López, usted como sexólogo, también nutriólogo, en la parte, tanto el hombre como la mujer, que ya están sobrepeso ambos, en el momento de tener relaciones sexuales, ¿afecta esto en ambas partes? En cierto sentido, sí. Hay que tomar en cuenta algo importante, Robert, respecto a lo que señala usted, sobrepeso. Sobrepeso, obesidad mórbida, son condiciones del individuo que trae consigo ciertas limitaciones en muchos aspectos del funcionamiento del organismo. Tanto el sobrepeso como ya propiamente dicho la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, enfermedades hormonales, enfermedades de tipo funcionales, y dentro de ese tipo funcionales me refiero a los movimientos, las actividades y todas las cosas que el individuo puede desempeñar. Y el acto sexual propiamente dicho, el coito, ¿verdad?, requiere una serie de energía, una serie de movimientos, una serie de actividades que conlleva un gasto energético propiamente dicho, y el individuo fácilmente puede, podríamos decir, agotarse, tener un agotamiento tanto físico como psicológico en cierto sentido, porque quizás no tenga esa emoción, ese ánimo suficiente por el hecho de la misma obesidad en que se siente, no voy a poder satisfacer a mi compañera o compañero porque me impide el sobrepeso, me impide la obesidad, en los movimientos, en buscarle la vuelta para que llegue al placer, al orgasmo propiamente dicho, y eso se revierte en lo que es una valoración del individuo como autoestima, porque se siente que no está dando lo
que verdaderamente preferiría o querría esa persona. Entonces se autodesvalora, algunos, otros no. Hay algunas gorditas y gorditos que se llenan de ánimo, y a pesar de que tengan su condición física de sobrepeso y o obesidad, son personas activas. Pero esto no resta a la condición que traen consigo, la obesidad y o el sobrepeso. Hay que tomar en consideración también el tipo de obesidad y o el tipo de condición que traen ellos consigo, si son diabéticos, como señalamos, si son hipertensos y otras condiciones que traen consigo una enfermedad ya, como en este caso, metabólica, que es la obesidad. Porque hay obesidades tipo ginecoide, que son las típicas de las mujeres, aquellas mujeres que tienen unos muslos muy voluminosos y mucha cadera, tú sabes. Hay obesidades que son, por ejemplo, ya en el caso del hombre, obesidad andrógena, que son aquellos pacientes o aquellos hombres que tienen mucho abdomen, y estos pacientes, al tener un volumen abdominal muy elevado, el pene tiende a retraerse por la cantidad de grasa que trae consigo el abdomen. El pene se le torna en cierto sentido más pequeño, no se perciben tanto. Tiene menos penetración. Lógico, tiene menos penetración, y para eso hay que buscar una forma adecuada, jugársela con la posición. Es muy importante, tanto para el varón como para la hembra. Ambos tienen que saber el tipo de posición que sea más cómoda, que tengan una mayor penetración y o más fácil la penetración, para que puedan disfrutar más del placer sexual. Hay que tomar en cuenta algo también importante, y es que a la hora de una mujer conseguir el orgasmo, no es solamente con el pene. Quiero aclarar a nuestros queridos hombres que están ahí en sintonía en esta ocasión. El pene es una pequeña parte de lo que es la actividad sexual. En la actividad sexual son múltiples los factores que intervienen, que va desde la caricia, desde el cortejo, el preámbulo, a el coito, que eso juega un rol importantísimo. Y ya tenemos lo que es dentro de la actividad sexual propiamente dicho, el coito. Podremos jugárnosla ya con una pareja de confianza, con lo que es el sexo oral, el sexo manual y la penetración ya en última instancia. Tomando en consideración algo muy importante para las mujeres, que el 70% del orgasmo en la mujer es clitoridio. Me explico. Que las mujeres se satisfacen un 70% de ellas con la manipulación del clítoris, que el pene puede manejarse en esa zona fácilmente sin la necesidad de llegar a la penetración. No significa que la penetración no sea satisfactoria para la mujer, que no sea placentera, no, pero hay que tomar en consideración de que las mujeres, el 70% tienen mayor satisfacción a nivel del estímulo del clítoris y no de la vagina o el introito vaginal propiamente dicho. Sí, tenemos que tomar en cuenta también aquello del punto G o Grafenberg, que se encuentra a unos 2 centímetros en el introito vaginal, en la parte superior de la vagina, que el hombre sabio también podría utilizar una técnica para poder alcanzar el punto de Grafenberg o punto G para satisfacer el placer de las mujeres que puedan llegar al orgasmo fácilmente. Y hablando del orgasmo, la mujer y el hombre que pretenden llegar junto al orgasmo es un fracaso. Eso es cuestiones de películas pornográficas, de esas cosas que ven por ahí. Pero el orgasmo trate el hombre de satisfacer a la mujer antes de satisfacerse él. Es satisfacer, procurar que la mujer llegue al orgasmo, y usted puede tener una mujer múltiple orgásmica, es decir, multiorgásmica, y usted tener un orgasmo placentero.
No hay necesidad de que usted decida, no, que le voy a dar una pela a mi señora, que le voy a decir, como dicen vulgarmente por ahí, 1, 2 y hasta 3, orgasmo continuo. No, con uno que usted tenga satisfecho y que usted deje a su esposa, su compañera satisfecha, y yo quizás pueda conseguir 2 o 3 orgasmos ella, excelente, pero trate primero de satisfacer a la compañera. Así es. Vamos entonces, Jesús, a aprovechar el tiempo con usted. Yo quiero saber, Jesús, si existe una diferencia entre contador público y contador privado. Bien, mira, en principio cuando nosotros nos graduamos en la universidad, existen diferentes títulos. En el caso nuestro, por ejemplo, que somos egresados de la UNFU, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, salimos licenciados en Contabilidad y Auditoría. Hay otras universidades que salen licenciados en Contabilidad Pública u otro que salen sencillamente licenciado en Contaduría. Dependiendo, le dan diferentes nombres las universidades. Ahora, lo que te da el apellido de contador público realmente es cuando, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, nosotros tenemos el sequatur, que ya es cuando el presidente nos autoriza que nosotros podemos ejercer la profesión contable de manera libre e independiente. Podemos hacerlo tanto dentro de una empresa como fuera de la empresa de manera independiente. Al otorgarse el sequatur, pues sencillamente nos están diciendo que ya somos contador público autorizado. Ahora bien, ya nosotros a partir de ahí podemos ejercer la profesión de manera independiente. Podemos firmar documentos, podemos certificar documentos, porque al mismo tiempo a nosotros se nos otorga lo que se llama la fe pública. Es decir, una empresa va a tomar un préstamo en un banco, un préstamo puede ser significativo, 10 millones de pesos, y la empresa puede tener un contador. Si ese contador no tiene sequatur, no es contador público autorizado, ese contador no puede firmar ese estado financiero. Y aunque lo firme, el hecho de no tener el sequatur, cuando llega a la institución bancaria, no tiene validez. No tiene validez, porque ese contador no tiene fe pública para firmar ese documento. En cambio, los contadores que somos CPA, contador público autorizado, cuando firmamos ese documento, ya ese documento sí tiene validez, nosotros tenemos fe pública y se entiende que ese documento que nosotros acabamos de elaborar tiene base. Porque un contador público autorizado no puede sentarse en un escritorio, hacer un documento para enviarlo en una institución bancaria, de manera tal que cuando le hagan una pregunta sobre de dónde salió, no tenga una base. Es decir, que siempre debemos tener una base, la cual revisamos previamente y sobre todo que documentamos antes de elaborar una información de este tipo. Entonces, ahí es cuando nosotros nos convertimos en contadores públicos autorizados. Cuando ejerce la función libremente, o sea, no importa. Cuando trabajamos dentro de una empresa, para la empresa tenemos un jefe, entonces aquí lo que se determina es que es un contador dependiente. En el caso nuestro, que trabajamos para muchas empresas, asesoramos empresas, entonces nosotros somos contadores independientes. Gracias por la aclaración. Jesús, entonces, en este tiempo que hoy vivimos, bastante difícil, la parte económica, en la parte comercial, ¿cuál sería la sugerencia suya? O sea, ¿cómo manejar hoy día la parte comercial ante la situación que estamos viviendo, que se torna cada día más difícil para el consumidor y también para el comerciante? Sí, Robert, yo creo que en estos momentos, primero las empresas en una gran parte han tenido que reinventarse. La organización ahora mismo es fundamental, porque las empresas en una gran mayoría ya no son las mismas que teníamos en noviembre del año pasado, que en febrero del año 2020 teníamos una empresa normal, común y corriente, vendiendo normal, y ya finalizando el mes de marzo tuvimos que cerrar. Al tener unas reaperturas estos negocios, abriendo las puertas al público, entonces aquí hay una serie de factores que las empresas o negocios
han tenido que implementar para poder mantenerse con las puertas abiertas. Digo la mayoría porque debemos tomar en cuenta que una gran cantidad de empresas han tenido que cerrar. Han tenido que cerrar porque sus ventas han mermado, han tenido que cerrar porque su condición de espacio físico no ha sido adecuado. O sea, estamos viviendo otra época. Entonces, el tema de la organización y gestión empresarial es la parte fundamental. Con esto, a las personas que nos escuchan, no estoy diciendo, cuando hablo de gestión empresarial, no solamente para negocios grandes, o sea, también los pequeños. Tenemos las pymes, que son el 98% de los negocios en la República Dominicana. Entonces, se debe tener gestión empresarial, trabajo en equipo. Estas empresas en estos momentos deben sentarse y enfocarse en el pensar. Pensar en ellos como empresa, pensar en sus empleados. Podemos recordar que cuando hubo una reapertura empresarial, el mismo gobierno dominicano, a través del Ministerio de Trabajo, bajó línea. Una empresa que tiene 10 empleados, no pueden entrar los 10 empleados. Solamente podemos trabajar con 5 o con 3, dependiendo del espacio físico y del tamaño de la empresa. ¿Esto por qué? Porque tenemos ese pensar, debemos pensar en ir cuidando a los empleados. Pero también el otro pensar es que la empresa debe pensar en la sociedad, debe pensar en la gente. Y este pensar en la gente es pensar en la salud. Así como pensamos en la salud de los empleados, también la salud de los clientes. Los clientes son la esencia de los negocios. Los clientes son los que pagan el dinero con lo cual a su vez se paga a los empleados, con los cuales a su vez se paga a los suplidores. Son los que generan el dinero con el cual la empresa económicamente puede vivir. Por lo tanto, el cliente es sumamente fundamental. Entonces, en ese pensar, debemos pensar en el tema del distanciamiento social, donde las empresas o negocios tuvieron que implementar una serie de medidas, como es poner marcas para que las personas pudieran mantener un distanciamiento, porque lamentablemente aquí nosotros, lo que gracias a Papá Dios todavía no hemos tenido el efecto negativo de la enfermedad del COVID-19, muchas personas todavía no creen. Se le importa estar en una aglomeración de personas donde en muchos lugares han tenido incluso que usar la fuerza pública. Entonces las empresas de manera precisa, de manera rígida, incluso muchas veces con seguridad, debe decirle: usted debe estar parado aquí para que mantenga el distanciamiento de 1.5 metros o 2 metros. Y así le van indicando a la persona. Otro factor es el factor de desinfectantes, que han tenido que implementar como un método de higiene y cuidado, que también tiene que ver con la salud. El cuidado a la persona para que cuando llegue usted se pueda desinfectar las manos. Y así una serie de medidas, incluso algunos han tenido que reubicar el espacio físico para que las personas puedan transitar más libremente y a una distancia. De manera con mucho más libertad. Correcto. Entonces, en este momento, todos estos factores han conllevado a que la empresa tenga mayores costos. Pero no se puede quedar la parte fundamental. Nosotros desde hace mucho visualizamos un futuro. En tanto tiempo nosotros vamos a vivir de la tecnología. En tanto tiempo la tecnología va a hacer esto. En tanto tiempo los celulares van a ser así. En tanto tiempo la gente va a vivir con el internet. Pero nosotros tenemos un futuro hoy. Ese futuro tecnológico lo tenemos hoy. La tecnología ha sido la mayor herramienta que muchos negocios, grandes y pequeños, han tenido que abrazar para poder mantenerse a flote. Muchos negocios que antes no tenían esa manera de poder ofrecerle un producto a un cliente a través de las redes sociales, pues hoy ya lo estamos viendo. Entonces, desde su casa,
como debemos todos tener el cuidado, evitar la aglomeración o multitud de personas en los negocios, ya hay un sinnúmero de negocios donde nosotros desde la casa, por un celular, hacemos un pedido. Entonces, a través de un delivery, ese producto que usted pidió le va a llegar a su casa. Hay otros que no se lo envían a su casa, pero tienen la metodología que usted puede hacer el pedido, ese pedido se lo tienen listo, usted puede pagar con tarjeta de crédito en línea o puede pagar en efectivo cuando llega, pero cuando usted llega, ya ese producto se lo tienen apartado, que usted llega, ellos se lo montan, usted pagó y ni siquiera tiene que desmontarse de su vehículo. Pero esta herramienta, que hasta ahora es bastante beneficiosa, también tiene costo. ¿De qué estamos hablando? Que esta situación de COVID que estamos viviendo a nivel mundial, y lógicamente nosotros en La Vega no nos escapamos de esto, ha afectado tanto negocios comerciales como empresas de servicio, como lo que nosotros ofrecemos, por el hecho de que si un cliente de nosotros fracasa, es un cliente menos que tenemos. Así es. O sea, la dificultad económica viene en cadena. Entonces, este costo al que le hago referencia, que han tenido que someterse sin haberlo tenido planificado todos estos negocios, pues obligatoriamente provoca que los beneficios sean menores. Entonces, es aquí donde los negocios tienen que reinventarse, como le dije al principio, donde debemos buscar otra alternativa, gerenciar, buscar alternativas. Algunos han hecho implementar algunas líneas de negocios adicionales que no le generan costo, porque ya el costo de un espacio físico está ahí, correcto, sí. Que tienen un empleado que puede asumir esa responsabilidad y no le tienen que pagar adicional. Entonces, mediante esto van calmando un poquito esa situación. Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? Que al tener un costo mayor, tener unos beneficios menores, incluyendo que de acuerdo a análisis que nosotros hemos hecho, a veces algunos lo hemos tenido de otras vías y otros 100% palpable porque lo hemos hecho nosotros con nuestros clientes. Hemos tenido clientes que en los primeros meses de reapertura de la actividad económica, su venta disminuyeron hasta en un 70%. Hasta en un 70%. Y un negocio manejarse al 30% de su capacidad productiva, ya usted sabe lo que eso implica. O sea, que muchos de ellos tuvieron que soportar los financiamientos, entiéndase el tema de los préstamos bancarios, entiéndase el financiamiento de las actividades operacionales, como es el sueldo de los empleados, como es el pago de la energía eléctrica, todos los servicios de manera general. Entonces algunos pues tenían un ahorro, que es sumamente importante planificarse para hacer un ahorro. A veces nosotros en un término llano le llamamos a los clientes: mire, es factible que tú tengas un colchón, o un clavito, como decimos, o el clavito debajo del colchón. Así es. Entonces ese colchón, nosotros decimos colchón para que pueda amortiguar en el momento de una caída. Usted se hace un ahorro. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, mis ventas diarias son 50,000 pesos. Pero, bueno, yo hago un cálculo mensual y si yo puedo sacar 5,000 pesos diarios, yo lo voy guardando. 5,000 pesos y lo voy guardando. No son nada, pero esos 5,000 pesos los tengo fuera de la cuenta con la que le pago a los suplidores, a los empleados y a todo el mundo. Eso es aparte. Entonces llega un momento que por la misma situación, como mis ventas han disminuido, entonces de pronto tengo que pagarle a un suplidor, se presenta un problema de lo que llegan solitos. Entonces yo puedo amortiguarlo con ese ahorro que yo me había hecho. Doctora, ¿qué es un otorrino? Bueno, los otorrinos somos los especialistas que somos tanto clínicos como quirúrgicos. Nos encargamos de las enfermedades de la garganta, la nariz y también el cuello, tanto las glándulas salivares como también, y muy importante, el oído. Doctora, esa parte de la nariz,
que a veces uno siente ese coquilleo en la nariz, dice, me arde la nariz. ¿Qué produce ese ardor en la nariz? Bueno, hay muchas razones por las que puede producirse una picazón en la nariz. Generalmente, y uno de los casos más frecuentes, son las alergias. También los cambios de temperatura puede producir eso. Pero sobre todo en el ambiente hay muchas sustancias que uno no ve, pero están ahí y pueden producir esa sensación de picazón. Doctora, cuando usted habla de alergia, por ejemplo, en el caso mío, que a veces siento esa molestia y a veces también mucho lagrimeo, bueno, voy a decir el nombre, a veces uso Zyrtec, que es lo único que me controla a veces esa molestia en la nariz. Entonces, ¿hay específicamente un medicamento que pueda erradicar esa molestia en la nariz? Bueno, primero y antes que todo hay que hacer un examen físico porque uno no puede poner medicamentos sin saber cuál es realmente la razón de por qué está produciendo esa picazón en la nariz. Pero para cada enfermedad hay medicamentos y hay formas de tratarlo. Específicamente uno no podría decirle sin hacer un correcto examen físico, una historia clínica, los exámenes clínicos que lleva, pero de que hay medicamentos que pueden mejorar, hay muchos medicamentos, antialérgicos, gotas nasales, spray nasales, sí lo existen. Usted usó una palabra, puede mejorar, ¿verdad? Pero entonces ya después de usted haber hecho un estudio razonable para saber qué hay ahí, entonces a través de ese estudio puede tener ya una curación total, esa molestia. Sí, depende, lo mismo, depende de la enfermedad que sea, o sea, si es algo alérgico, sí puede tener, o sea, los alérgicos realmente se mantienen con su tratamiento, porque las alergias son difíciles de erradicar, sobre todo en nuestro país que tiene un clima muy variante. Es difícil una persona sanarse por completo. Mucha contaminación. Mucha contaminación en el aire, también hay muchos insectos, ácaros que en este país es muy poco probable que uno no tenga eso en la casa. Entonces es difícil de erradicarlo, pero mejorarlo sí se puede. Doctora, yo quiero hacer una pregunta ahora que hay muchos niños hoy día que sufren de adenoide. Sí. ¿En qué situación de ese bebé o de ese niño ya es necesario realizar esa cirugía? Bueno, las adenoides se operan sobre todo en casos específicos donde los niños tienen una serie de causas que tienen que llevar a esa cirugía. Por ejemplo, los niños que tienen una fascia adenoidea es un cambio en la estructura de la cara causada por la respiración bucal en el niño. O sea, esos niños, el labio superior se le pone para atrás, tienen ojeras, los ojos se le protruyen hacia afuera, tienen cambio en su dentadura, tienen una fascia, una carita de atontados, normalmente son niños que viven cansados. Esos niños hay que operarlos porque la estructura de su cara, si no, se puede quedar así. Se puede transformar. Se puede transformar. Entonces también en los casos de que hay síndrome de apnea obstructiva del sueño, por el aumento del tamaño de las adenoides no se puede respirar bien y entonces no duerme bien y hay ronquidos constantes. También algunos odontólogos mandan a los niños, interconsultan con nosotros el otorrino cuando hay adenoides, por lo mismo de la malformación dentaria que le explicaba, tiene que hacer la cirugía porque si no respira bien, los dientecitos no van a formarse bien ni a ponerse los braces, se van a hacer correctamente. Usted que ya tiene la experiencia de los años, hoy día, ¿entiende usted de que realmente en la Iglesia Católica debe tener una transformación para que podamos tener cada día más fe en Dios, de que no haya tantos tabúes como a veces pasa en nuestra Iglesia Católica, donde el sacerdote, al momento de estar en la homilía, se basa únicamente en aquellos tiempos, muchos años atrás, donde yo entiendo de que hoy debemos vivir el día a día? Bien, el aspecto de la transformación eclesial
es algo que va con la misma historia. La iglesia se ha estado transformando desde tiempos inmemoriales y para cada época siempre ha tenido lo que le llaman un ayornamiento, un ponerse al día con la realidad de cada momento. De la Edad Media, en la Edad Media, después más adelante con la Reforma, después viene ya el Vaticano I, Vaticano II. Son todos momentos, hitos en la historia de la iglesia en la que se busca la transformación, se busca corregir y se busca potenciar lo que está bueno y corregir lo que no ha sido tan acertado. En la actualidad, yo pienso que la iglesia nuestra debe seguir buscando nuevos caminos para seguir llevando el evangelio a todos los rincones. En la actualidad no podemos decir que ya llegamos, sino que hay que buscar nuevos caminos para ir llegando a más personas y llevar la buena noticia del evangelio, un evangelio que sea liberador, un evangelio que sea vivificador, un evangelio que sea dinámico, un evangelio que sea transformador de las estructuras sociales en las que vivimos. Las homilías, tú mencionaste las homilías. Realmente el sacerdote no debería hacer homilías kilométricas y estar siempre hablando del infierno y del cielo desencarnado de la realidad. Entonces la palabra que proclamamos en cada Eucaristía, en cada celebración de la palabra, vamos a decir, tiene que decir algo a la persona en este momento actual que está viviendo la persona. Yo no me puedo poner a predicar a la persona fundamentándome en experiencias del siglo pasado, no, o del año 50, o de no. Tiene que ser la realidad en la que está viviendo esta comunidad. Ahí es que está la fuerza del evangelio. Ahí es que está la fuerza de la palabra de Dios, que habla al hombre, que habla a la persona en cada tiempo. Y le habla de forma diferente, pero en cada tiempo actualizada con la experiencia humana. Cuando un sacerdote comienza a hablar mucho y se lleva más de 5 minutos en una homilía, está divagando, está hablando para él, pero no está catequizando, no está haciendo viva la palabra en las demás personas, no está buscando la realidad de las gentes para que ellos se nutran y salgan energizados de esta Eucaristía, alimentado en la palabra de Dios. ¿Tú ves? Entonces, yo pienso, como sacerdote, mis homilías, yo decía que eran de 5 a 7 minutos. 5 a 7 minutos, homilía, basado en la palabra, no divagando ni hablando de San Antonio de Padua o del inicio de Atocha o de San Caralampio. No. La palabra. ¿Qué dice la palabra para nosotros hoy, aquí y ahora? Ahí es que está la fuerza. Entonces, yo pienso que ahí nosotros tenemos que mejorar mucho, porque hay muchos ministros que se elevan y hablan para ellos. Se enaltecen ellos mismos. Exacto. Ellos están como en otro mundo y los feligreses están en otro mundo. Entonces, están en el aire los feligreses. Exacto. Entonces la palabra tiene que llevar al feligrés a que cuando salga de ahí salga renovado, con un compromiso, sí, con la palabra, aprendizaje, renovado en el espíritu. Renovado en el espíritu, con un compromiso de transformación de su vida. Con un Dios vivo. Exactamente, un Dios vivo que nosotros debemos ser la fotografía de ese Dios vivo. Que cuando yo entré al templo a participar con la comunidad de la palabra, del alimento de la palabra y de la Eucaristía, que cuando yo salga nuevamente, yo no puedo ser la misma persona. Yo tengo que ser otra persona renovada en el espíritu que va a dar testimonio de ese amor de Dios y esa misericordia de Dios que yo he recibido a través de la palabra. Así es. George, según sus palabras, que entiendo que son muy abiertas para entenderlo a nuestro público, usted quiere decir que en el momento que el sacerdote está explicando la homilía, la lectura, que cada feligrés pueda interpretar lo que está diciendo, entonces luego que salga a la calle,
ya va nutrido, ¿verdad que sí?, de la palabra de Dios, y pueda él dar ejemplo y explicarle a los demás en la calle. Definitivamente, nosotros tenemos que, o vamos a decir, los ministros tienen que ayudar a los feligreses, a los demás hermanos de la comunidad, ayudarlos a que puedan dar razones de su fe, por qué creen. Y ese por qué creen lo van a reflejar con las palabras y con la acción, con el testimonio, ¿comprende? Y debería ser más con el testimonio que con las palabras, ¿comprende? Porque hay muchas personas que van al templo y se comen los santos y se tragan la Eucaristía, digo tragan porque no saben lo que están haciendo, y luego salen del templo y encuentran a un mendigo, o llegan a su barrio y ven una persona necesitada y se hacen los indiferentes, le pasan por el lado, no le dan la espalda, le pasan por el lado, ignorando esa realidad. Cuando ahí viene la parábola del que estaba el prójimo. Sí, correcto. Sí, venía alguien de Jericó y ahí lo asaltaron y pasó el sacerdote y pasó el otro y pasó el otro, y uno que no creía en nadie fue el que se paró y lo ayudó. Entonces, el samaritano, la parábola del samaritano. Entonces nosotros tenemos que ser buenos samaritanos, vamos a decir, para ayudar a los demás. Cuando uno recibe la palabra, el ministro nos ayuda a comprender la palabra, asimilarla, interiorizarla y para que la pongamos en acción. Así es. No ser bueno para nosotros, sino para los demás. Que es para los demás, por supuesto. Sí. El ministro es un instrumento del Señor. Y el ministro tiene que estar consciente de que él es un instrumento del Señor al servicio de los demás. No es un protagonismo. No es protagonismo ni monopolio de la palabra de Dios. Él tiene el orden sacerdotal, o tiene la consagración episcopal, o tiene la consagración diaconal, o tiene la bendición para el presidente de asamblea y el catequista, pero ellos son instrumentos del Señor para llevar la buena noticia a los demás. George, en esa parte donde estamos tan profundo, en esta parte de la iglesia, en mi tiempo de juventud, de los años 80, 85, antes usted ver en la calle un sacerdote, usted reflejaba en ese sacerdote un rostro de humildad, con una voz, como decimos, angelical, tierna. O sea, usted se dejaba llevar, usted confiaba plenamente en ese sacerdote. Usted lo llamaba para que le diera un consejo familiar. Hoy día, yo entiendo de que no es así. O sea, se ha perdido realmente la confianza, o el sacerdote de hoy día no se da esa entrega a los demás. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo pienso que siguen existiendo sacerdotes que son guías espirituales de muchas personas, y que hay muchas personas que se acercan al sacerdote buscando un consuelo espiritual, una orientación de vida también. Lo que sucede en la actualidad es que algunos sacerdotes, algunos ministros, como humanos, han cometido muchos errores. Entonces hay un movimiento también, que yo pienso que es un movimiento siniestro, en contra del ministro de los sacerdotes, de los pastores, vamos a decir. Y por cualquier cosita ya es que si está abusando sexualmente, que si es un pedófilo, que si es... Y ya los mismos sacerdotes dicen, bueno, tengo que alejarme, yo no puedo ser tan cercano. Antes usted veía un sacerdote y era una sonrisa, y era un ánimo, y era un acercamiento, y era un abrazo, y era una acogida. Ahora hay que tener mucho cuidado con eso. Pero no es que no hay sacerdotes que inspiren esa confianza de personas que van a buscar una ayuda, un refugio espiritual, una aclaración existencial, una fortificación en la fe. Existen los sacerdotes, pero ellos realmente en la iglesia y en todas las iglesias, incluyendo las protestantes, los pastores, tienen que cuidarse ahora, porque por un quítame esta paja, de una vez dicen que abusó de mí. Te pone la mano en el hombro y dice, me tocó.
entonces ya te quieren llevar. Entonces están los abogados que son traganíqueles, que son cheleros, y ponen una demanda inmediatamente contra esa persona y le arruinan la vida a ese sacerdote o a ese ministro o a ese catequista, le arruinan la vida con algo que es falso, porque después se demuestra que es una falsedad, aunque han habido casos que han sido verídicos. Sí, ¿tú ves? Sí. Pero eso es lo que ha puesto un poquito la distancia. Claro. Ya no hay tanta confianza y un sacerdote tampoco ya no se va a la oficina a estar solo con una persona, sino que abre todas las puertas y que alguien esté ahí para evitar que lo calumnien, porque muchas cosas han sido calumnias. Oye, yo tengo una pregunta que todas son importantes, pero esta quiero que usted se enfoque en la respuesta. Yo podría decir que hace años se ha perdido especialmente el hombre, ha perdido esa confianza de ir donde el sacerdote a confesarse, porque sabemos de que el Padre es el guía, ¿verdad?, para que Jesús perdone los pecados. Entonces, muchos hombres decimos, yo no tengo el valor, no tengo la necesidad de irme a arrodillar ante un hombre igual que yo. Realmente, por su experiencia, ¿por qué se ha perdido ya uno ir a la confesión ante un sacerdote? Yo pienso que eso es más bien una debilidad en la fe, en la vivencia de la fe. Si tú eres una persona que te ha preocupado por vivir dentro de la comunidad cristiana, de acuerdo a los reglamentos de la comunidad cristiana, y vive y trata de vivir auténticamente tu vida, tú vas a seguir frecuentando los sacramentos. Los sacramentos son vehículos para ayudarnos a nosotros y salen de la experiencia de Jesús, del mandato de Jesús. No es una invención de la iglesia, salen de mandato de Jesús a través de su palabra. Entonces, esos sacramentos son como canales que nos conducen a vivir más auténticamente esa fe en Dios, esa entrega a Dios, esa fe en Jesús Señor, Jesús liberador, ¿verdad? Entonces, si tú tienes esa fe profundamente, tú vas a seguir asistiendo a tus sacramentos, tú vas a vivir los sacramentos, porque el sacramento es alimento espiritual para ti, es fortificación para ti en la fe que tú vives diariamente, no en el templo, sino fuera del templo, donde es difícil vivir la fe, fuera del templo, porque en el templo es muy fácil, pero cuando estás fuera, en tu trabajo, en tus reuniones sociales, en el baile, en el pasadía, donde hay contacto, exactamente, es más difícil vivir la fe, ¿verdad? Ahora bien, sí, ahora bien, la ignorancia también, porque el sacerdote, como te digo, es un instrumento, el ministro es un instrumento del Señor. Entonces, se quiso que fuese así. La palabra dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Vayan por todo el mundo predicando el evangelio. A quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes los retengan, les serán retenidos. Pero ahí está el aspecto de la confesión. Entonces, desde la comunidad cristiana primitiva, se confesaban públicamente los pecados. Después, para no hacerlo tan duro para el que va a confesar sus pecados, pues se privatizó un poquito y es una cuestión de conciencia. Y así, entonces eso es el sacerdote, un instrumento para la ratificación de esa promesa de Jesús y el cumplimiento de ese mandato de Jesús, a quienes le perdonen los pecados. Y entonces, desde la comunidad cristiana primitiva, existe la confesión. Entonces existe el sacramento de la reconciliación, que ya no es, mira bien, ya no es confesión, es sacramento de la reconciliación. Tú te reconcilias contigo mismo porque tú estás inquieto, porque tú sabes que tú hiciste algo malo. Sí. Tú hiciste algo malo ante ti y ante Dios y ante los demás, por muy escondido que sea. Porque el pecado tiene la dimensión individual, social y colectiva, ¿verdad? Y individual con Dios. Entonces, es el vehículo que tiene el cristianismo para confesar. La confesión, entonces, ahora, cada vez
Ese es un sacramento que está en crisis. Está en crisis porque está en crisis la fe también, la vivencia de la fe y la profundización de la fe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y vete en paz. Yo no te lo puedo decir. Yo me río contigo y digo, pues tú eres un campeón, qué caballo, qué machazo. ¿Tú ves? Entonces, sin embargo, con el sacerdote, cuando tú haces tu confesión, cuando tú confiesas tus faltas, él en el nombre del Señor, como vehículo del Señor, te da la garantía de que tú has sido perdonado, porque tú has confesado tu pecado, tú has reconocido tu pecado, te duele haber pecado y le pide perdón a Dios. Y Él, en el nombre del Señor, te da la absolución y tú te vas en paz, tranquilo. Y no peques más. Vete y no peques más. Entonces, ya después uno puede vivir, vamos a decir, la espiritualidad, porque ya uno está tranquilo, en paz, ¿no? Te sientes en una paz interior, ya después que han sido perdonados nuestros pecados. Sí, Señor. Y sales fortalecido para luchar, porque la tentación va a volver. Claro, sí. El pecado es que el diablo trabaja 24/7. Así es. Y te va a estar poniendo el caramelito en todas partes para ver si tú caes. A ver si cae. Y cuando tú frecuentas el sacramento de la reconciliación, porque todos somos pecadores, ninguno es justo, todos somos pecadores y pecamos cada día de alguna forma. Entonces, cuando tú vas al sacramento de la reconciliación, sales fortalecido para seguir en la batalla, echar el buen comido, corre la carrera y ha mantenido la fe. Eso es lo que la reconciliación profunda, el arrepentimiento profundo tuyo te hace a ti cada día un mejor creyente, un mejor combatiente, un mejor transformador de todo lo que se mueve a tu alrededor, irradiando la presencia de Dios a través de tu persona. Tú tienes que ser la fotografía de Dios donde tú vayas, no importa donde tú vayas. Tú tienes que ser lo que Dios pensó de ti cuando te creó. Tú eres la fotografía de Dios donde te mueves como creyente. Gracias a ustedes porque han mantenido siempre la sintonía con nosotros. Hemos preparado para ustedes ese hermoso resumen. Espero que para ustedes haya sido de mucho agrado en este fin de semana. Y ya para finalizar este espacio, tenemos un hermoso mensaje para cada uno de ustedes en la voz de esa hermosa niña, Yanit Roble Paulino. Adelante, por favor, señor director. En esta Navidad, aunque la distancia nos separe, el amor nos une más. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.